A continuación te voy a leer el programa de estudios 2011, el apartado 5, Evaluación para el logro de aprendizajes. En el caso de la educación preescolar, la evaluación es fundamentalmente de carácter cualitativo. Está centrada en identificar los avances y dificultades que tienen los niños en sus procesos de aprendizaje, con el fin de contribuir de manera consistente en los aprendizajes de los alumnos. Es necesario que el docente observe, reflexione, identifique y sistematice la información acerca de sus formas de intervención, de la manera en que establece relaciones con el directivo, sus compañeros docentes y con las familias. Los resultados de las evaluaciones de sus alumnos pueden ser enriquecidos con la información de las pruebas estandarizadas de carácter nacional o internacional como parte de un ejercicio reflexivo para evaluar el grado de dominio en diversas competencias, que sea un referente más que permita describir la situación real y reorientar el trabajo de los docentes hacia los estándares educativos contenidos en el programa. Por ejemplo, la prueba Excale 00 preescolar, examen de la calidad y el logro educativo, diseñada y aplicada por el Instituto Nacional de Evaluación Educativa y que se aplicó por primera vez a nivel nacional en una muestra de escuelas de educación preescolar en mayo de 2007 y recientemente en mayo de 2011, con el propósito de conocer la calidad del servicio educativo que ofrece el Sistema Educativo Nacional, a partir del logro educativo en lenguaje y comunicación y en pensamiento matemático. Esta prueba es importante para el nivel educativo de preescolar por dos motivos: porque representa la primer prueba estandarizada a nivel nacional que se aplica en este nivel, y por ser considerada la educación preescolar de influencia decisiva en los siguientes niveles de aprendizaje, primaria y secundaria. ¿Qué se evalúa? Los aprendizajes que adquieren progresivamente los alumnos, tomando como parámetro los aprendizajes esperados, los estándares curriculares y las competencias que van logrando los niños. La intervención docente, la identificación de rasgos, la planificación, las formas de relación con los niños, el trabajo colaborativo entre docentes, entre otras, que la caracteriza por ser una facilitadora de ambientes de aprendizaje. Las formas de organización del grupo en relación con los tipos de actividades. La organización y el funcionamiento de la escuela, el aprovechamiento del tiempo para privilegiar las actividades para el aprendizaje, la participación de las familias en actividades educativas para apoyar a sus hijos, lectura en casa, reforzar prácticas del lenguaje, entre otras. ¿Para qué se evalúa? Para estimar y valorar logros y dificultades de aprendizaje de los alumnos, para valorar los aciertos en la intervención educativa y la necesidad de transformación de las prácticas docentes, para identificar la pertinencia de la planificación, el diseño de estrategias y situaciones de aprendizaje desplegadas, para adecuarlas a las necesidades de aprendizaje de los alumnos, para mejorar los ambientes de aprendizaje en el aula, formas de organización de las actividades, relaciones que se establecen en el grupo, la organización de los espacios, aprovechamiento de los materiales didácticos, aprovechamiento de la jornada diaria, entre otros, para conocer si la selección y orden de contenidos de aprendizaje fueron los adecuados y pertinentes. ¿Quiénes participan en la evaluación de los aprendizajes? Para evaluar el aprendizaje de los alumnos, es importante considerar las opiniones y aportaciones de los actores involucrados en el proceso: los niños, el docente, el colegiado de docentes, incluidos educación física, música, inglés, educación especial, entre otros, y las familias. El docente, por ser quien tiene cercanía con el alumno y mayor oportunidad de observarlo en distintos momentos y actividades de la jornada de trabajo, tiene la responsabilidad de valorar cómo inicia cada alumno el ciclo escolar, cómo va desarrollándose y qué aprendizajes va obteniendo. Los niños son una fuente de información, pues manifiestan qué han aprendido, qué les cuesta trabajo o no entienden, cómo se sienten en las actividades, qué les gusta o disgusta,
qué les es fácil y qué se les dificulta, entre otro tipo de información. Esta resulta valiosa para que el docente enriquezca el análisis y reflexión sobre la pertinencia de su intervención. Las familias también son una fuente de información valiosa sobre cómo perciben los cambios en sus hijos a partir de su permanencia en la escuela, qué aprendizajes identifican en ellos, qué información les reportan sobre lo que hacen en el aula y cómo se sienten tratados. El colegiado de docentes aporta información relevante sobre cómo observan el comportamiento de los alumnos, sus formas de comunicación y de relacionarse con nosotros en espacios y actividades distintas al aula. ¿En qué momento evaluar los aprendizajes? En el transcurso del ciclo escolar, el docente deberá implementar periodos específicos de evaluación. Esto no excluye la necesidad de realizar valoraciones específicas en algunos momentos del ciclo escolar que arrojen datos estandarizados acerca de logros y dificultades de los alumnos. Momentos de evaluación: inicial o diagnóstica, intermedia y final, y permanente. Inicial o diagnóstica. El docente debe partir de una observación atenta de sus alumnos para conocer sus características, necesidades y capacidades, además de interesarse por lo que saben y conocen. Esta evaluación deberá realizarse durante las primeras 2 o 3 semanas del ciclo escolar. El docente será responsable de diseñar una variedad de situaciones de aprendizaje durante estas primeras semanas, considerando competencias de los 6 campos formativos. Consulte el apartado de planificación que le permitan observar estos rasgos en sus alumnos, información que deberá quedar registrada para su consulta y sistematización. Es comprensible que este periodo de tiempo no sea suficiente para agotar la observación individual del dominio de capacidades de todos los campos formativos, por lo que se espera que el docente considere este tipo de evaluación como un primer acercamiento o un sondeo del desarrollo de los niños, a partir de los aprendizajes esperados que considere de mayor relevancia para el grado de sus alumnos. En estas primeras semanas orientará también sus esfuerzos a la integración de los expedientes personales de sus alumnos, que le permita conocerlos y documentar sus apreciaciones a partir de la información acerca de ellos y de sus familias. Una vez que se organizó y sistematizó el registro de sus observaciones y se enriqueció con la información obtenida de las familias, el docente define cómo y en qué orden de prioridades se considerarán los aprendizajes esperados y los campos formativos, con el fin de mantener un equilibrio al trabajar con estos. Este será el criterio inicial para su planificación a lo largo del ciclo escolar, lo que no limita la posibilidad de reajustar el orden de prioridades a partir de la adquisición de aprendizajes de los alumnos y del impacto de la intervención docente. Evaluación intermedia y evaluación final. A mediados del ciclo escolar se debe hacer un alto en el camino, con la finalidad de sistematizar la información que se ha obtenido de los resultados de aprendizajes hasta ese momento y confrontarlas con la evaluación inicial para tomar decisiones que lleven a reorientar o atender aquellos factores, intervención docente, relación con padres, etcétera, que están obstaculizando el avance deseado en los aprendizajes esperados. La evaluación final se realizará cerca del ciclo escolar y consistirá en contrastar los resultados obtenidos hasta ese momento con los aprendizajes esperados y los estándares curriculares contemplados para este primer nivel de educación básica. Para el caso de un primero o segundo grado, esta evaluación final será el referente del grado de avance de los aprendizajes de los alumnos y será el punto de partida para la planificación del siguiente ciclo escolar. Evaluación permanente. El docente deberá estar atento al proceso de desarrollo de los niños, qué es lo que van aprendiendo y cómo lo hacen, con el fin de registrar información relevante para identificar aciertos,
problemas o aspectos que se deban mejorar, que le lleven a incidir de forma inmediata en la reorientación del trabajo diario y hacer las modificaciones necesarias en el plan de trabajo. Para el registro de esta información se recomienda que el docente se apoye de instrumentos como un diario de trabajo, una lista de cotejo, el plan de trabajo o los expedientes personales de los alumnos. Es necesario que al concluir el desarrollo de cada periodo planificado se reflexione en torno a la aproximación de los alumnos a los aprendizajes esperados a partir de las manifestaciones que observó en ellos. Esta evaluación permitirá al docente tomar las decisiones pertinentes para orientar la planificación. Se recomienda al docente auxiliarse de distintos instrumentos de registro de la información, como algunos de los siguientes. Expediente personal de los alumnos. El expediente considera los siguientes documentos: ficha de inscripción y acta de nacimiento del alumno, para contar con datos personales precisos del alumno y su familia, como domicilio, teléfono y personas a recurrir en caso de emergencia. Entrevista del docente con las familias. Para ello diseña un instrumento sencillo que permita obtener información del niño respecto a sus comportamientos frecuentes, gustos, intereses, dificultades en alguna área de su desarrollo, formas de relación con otros niños y con adultos, en caso de padecer alguna dificultad de aprendizaje o alguna enfermedad que obstaculice su aprendizaje, si habla alguna lengua distinta al español y alguna otra información relevante. Registro de observaciones del alumno. Se puede integrar información como la siguiente: manifestaciones de los niños durante la evaluación inicial que den cuenta de sus saberes, valores, actitudes, habilidades, destrezas en relación con los 6 campos formativos. Situaciones relevantes durante el ciclo escolar referidas a comportamientos atípicos, reiterados que alteren el ambiente de aprendizaje del niño y o de los compañeros de grupo. Accidentes sucedidos al niño en el aula o en la escuela y o enfermedades frecuentes. Evidencias relevantes de trabajo del alumno que den cuenta del avance en el desarrollo de sus capacidades, registrando fecha de realización y un comentario breve que explique su relevancia. Evaluación psicopedagógica en caso de ser necesaria. Cuando el alumno presenta alguna necesidad educativa especial con o sin discapacidad, se realiza con la colaboración del docente, personal de educación especial y su familia o la persona responsable de su atención. Es necesario enfatizar que no basta con mantener un registro de información individual, sino se le da una utilidad práctica que oriente la intervención del docente para atender a los distintos ritmos de aprendizaje. Diario de trabajo. Se sugiere que se registren notas breves sobre incidentes o aspectos relevantes en función de lo que se busca promover durante la jornada de trabajo. Se deben incluir las manifestaciones de los niños durante el desarrollo de las actividades, así como aspectos relevantes de su intervención docente. Se sugieren algunos cuestionamientos que guíen el registro. Manifestaciones de los niños ante el desarrollo de las actividades. ¿Se interesaron? ¿Todos se involucraron? ¿Qué les gustó o no? ¿Qué desafíos les implicaron? ¿Resultó útil cómo se organizó el grupo? Autoevaluación reflexiva de su intervención. ¿Cómo lo hice? ¿Cómo es mi interacción y diálogo con los niños? ¿Qué necesito modificar en mi práctica? Portafolios. Una opción más para el ordenamiento de evidencias que den cuenta del aprendizaje de los alumnos es una opción para integrar una colección de sus trabajos o producciones que ilustran sus esfuerzos, progresos y logros. Dibujos, pinturas u otras obras de arte de los niños, fotografías o videos de los niños que den cuenta de desempeño en el desarrollo de situaciones de aprendizaje, reportes, notas o comentarios de tareas de investigación o trabajos extraclase. Listas de cotejo. Son una opción para registrar de una forma sencilla y clara el seguimiento en el avance progresivo de los aprendizajes. Es un recurso útil para el registro en la evaluación continua y o al final de un periodo establecido, como puede ser la evaluación intermedia y final de los aprendizajes esperados. Este tipo de registro es de utilidad para la elaboración de informes de los alumnos, por ser de aplicación clara y sencilla y con información concreta,
ya que con un número o una palabra explica lo que ha aprendido o dejado de aprender un alumno en relación con los aprendizajes. Es útil para el registro de observaciones de forma estructurada. Incluye un conjunto de afirmaciones a observar en el proceso, o bien el registro de la presencia o ausencia en la actuación de desempeño del niño. Generalmente las afirmaciones van acompañadas de un espacio para indicar si está o no presente la conducta a observar, o si fue observada o trabajada o no. Los docentes pueden diseñarlas con un propósito específico para facilitar sus registros de observación, por ejemplo, o para el registro de los aprendizajes esperados o las competencias que se favorecen de los niveles de avance en el logro de los aprendizajes, sea por alumno o por el grupo, de la frecuencia en el uso de los materiales, entre otros. El carácter flexible del programa posibilita el empleo de algún otro instrumento de registro de información que sea de utilidad, incluyendo los que el docente diseñe. Las propuestas que se presentan son opcionales. El compromiso esencial del docente es evaluar utilizando instrumentos que le permitan sistematizar su información para brindar una educación de calidad.